Mi nombre es Michelle Parada, estudiante del sexto trimestre de Psicología. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la historia clínica. En Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría, se define la historia clínica en psicología como el registro de los datos derivados de las diversas exploraciones efectuadas al paciente. Contiene desde la anamnesis psicológica, es decir, el interrogatorio sistemático efectuado al paciente desde que se inició su asistencia, hasta los informes de las exploraciones complementarias realizadas por el psicólogo o por los servicios más sofisticados del hospital. Se trata, por tanto, de una herramienta indispensable para el profesional de la psicología, pues le permite conocer los antecedentes del paciente y le sirve como orientación en el diagnóstico. No hay solo una historia clínica de modelo estándar en pacientes de psicología, sin embargo, sí hay bastante consenso sobre los datos que no deberían faltar en un documento de este tipo. En nuestra primera diapositiva estaremos hablando sobre la historia clínica. Esta es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente y contiene los datos de los pacientes de acuerdo con la Ley 23 de 1981, por la cual se dictan normas en materia de ética médica, y de acuerdo con el artículo 34, la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o, en otros casos, por la ley. Entiéndase que todos los datos del paciente son parte integral de la historia clínica. La historia clínica con todos los datos de salud constituye un documento privado que contiene detalles íntimos acerca de aspectos físicos, psíquicos y sociales del paciente, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención, y en ella se relaciona información personal y familiar. Por regla general, dicha información no puede ser conocida por fuera del marco asistencial sin la autorización de su titular, teniendo en cuenta la información sensible que en ella se contiene. De otro lado, es necesario anotar que la Ley 594, todos los acuerdos promulgados por el Archivo General de la Nación, debe aplicarse a efectos de las actividades inherentes en la gestión de los archivos de historias clínicas, como son la retención, conservación, disposición final y eliminación. Seguido a eso, continuamos hablando sobre la importancia y consecuencias médico-legales. Una confusión frecuente que enfrenta el médico legista es que se le relaciona con el trabajo que se lleva a cabo en la agencia del Ministerio Público, efectuando certificaciones y dictámenes respecto al examen realizado a las personas que se presentan o son puestas a disposición del agente del Ministerio Público, a pesar de que esta es una función médico-forense. Pese a ello, se debe mencionar que la medicina legal es una especialidad médica, no es una rama del derecho, porque quien lo ejerce debe ser médico. Tampoco es medicina asistencial porque no proporciona atención a personas enfermas ni da tratamientos. La medicina legal permite conocer, analizar e interpretar correctamente las normas jurídicas en las que se establecen conceptos o razonamientos que involucran el ejercicio de la medicina. Por eso es importante la designación que se utilice de esta materia, porque su finalidad es asesorar no solo sobre cuestiones legales en el ámbito médico, sino también en el conocimiento de normas oficiales y de las reglamentaciones nacionales e internacionales relacionadas con los adelantos en medicina y otras ciencias que la involucran, y sobre todo en la ética y derechos humanos. Asimismo, la medicina legal enseña la forma en que debe ser integrada una nota médica de lesiones, intoxicación aguda por drogas o medicamentos de defunción. Dicha materia juega un papel importante porque en ella se pueden dar a conocer los médicos cuáles son los requisitos para el estudio, diagnóstico y documentación de lesiones, intoxicaciones, causa delictiva, muerte, etc. Sin embargo, en particular, en los casos penales, en el nuevo sistema procesal penal acusatorio,
y en los juicios orales cuando se trate de determinar la existencia de una presunta mala práctica médica. El médico puede ser llamado a comparecer en los tribunales como perito. Este también constituye un acto médico en el que debe ser adiestrado por la medicina legal, materia en la que se proporcionarían una serie de habilidades en el área pericial en cuanto a conocer este procedimiento y cómo llevarlo a cabo, para que acepten y perciban positivamente la actividad pericial y también para que puedan desempeñarse como expertos en los tribunales y proporcionen científicamente la debida explicación de todas las cuestiones médicas de manera adecuada a los abogados, el juez y la audiencia. Algunos de los problemas que pueden afectar el resultado de un caso jurídico incluyen la falta de pericia para identificar el problema que se debe estudiar, la forma de argumentar y la manera de estructurar el documento, el dictamen, y la incapacidad de comunicarse bien y por ello perjudicar con su opinión a algún colega médico. Deficiencias que se superan con un adecuado curso de medicina legal. También pueden ser llamados a comparecer como acusados de responsabilidad profesional. Sin embargo, estas situaciones no representarían conflictos con un adecuado conocimiento de las normas legales y principios éticos que rigen el acto médico, que pueden ser enseñadas por el docente en medicina legal. La responsabilidad profesional consiste en la obligación del médico de reparar los daños provocados en actos u omisiones y errores cometidos en el ejercicio de su profesión, siempre que no se hayan puesto los medios necesarios o el cuidado debido en beneficio del paciente, ya sea por negligencia, impericia o imprudencia de su conducta, o por incumplimiento de la lex artis. En estos casos se ha de compensar el daño causado según la jurisdicción que actúe, con privación de libertad, inhabilitación e indemnización económica. Así, la medicina legal establece el vínculo entre el derecho y la práctica de la medicina, áreas que coinciden y son interdependientes, circunstancia que se hace día a día más patente. Ahora hablaremos sobre cuáles son las diferencias entre la historia clínica según sus grupos etarios. La asistencia a pacientes, ya sea en hospital, ambulatorio o cualquier otro centro médico, genera una gran cantidad de información médica y administrativa que queda registrada en varios documentos. Este conjunto de documentos es lo que constituye la historia médica. La información recopilada de la anamnesis se expresa en la historia médica. Todo procedimiento y dato debe ser registrado en dicho documento como constancia y garantía de los datos suministrados por el paciente, hasta las acciones por parte del médico, personal sanitario o institución. Existen varias clases de historia clínica que se agrupan según diversos criterios. Veamos los principales. Según la actuación en la que se recoge la información del historial, encontramos tres grandes tipos de historia: de emergencia, parte de urgencias. Se realiza durante una emergencia médica. Este tipo de historia tiene algunas particularidades, como por ejemplo, para agilizar la atención se obvian algunos datos que no sean necesarios por el momento. Consiste en textualización de todos los procedimientos realizados al momento de la urgencia y la atención del paciente. En este expediente clínico se procura recopilar la mayor cantidad de datos esenciales para el procedimiento o la intervención médica. Por otro lado, la situación del paciente en emergencias hace que a veces sea imposible extraer determinada información de consulta. El modelo más habitual es el historial que se realiza en la consulta del médico. La característica principal de la historia clínica de consulta corresponde al documento donde se expresa el motivo por el cual el paciente acude a la consulta y son plasmados cada procedimiento diagnóstico y sus resultados en dicho archivo médico. Esta historia clínica individual contribuye al seguimiento del tratamiento, la historia de la enfermedad y de futuras referencias o antecedentes del paciente en la institución. Y la tercera es de hospitalización. Es el historial que se realiza durante la estancia en el hospital del paciente. En esta historia médica de hospitalización se evalúa el motivo de ingreso,
del paciente y se basa en recopilar todas las intervenciones realizadas junto a los estudios paraclínicos y sus resultados. El documento clínico puede especializarse en casos objetivos en el que se toman datos importantes del paciente para llegar a un diagnóstico asertivo, mientras que la historia médica de una visita médica familiar se basa en los fundamentos epidemiológicos en cuanto a la higiene y elementos hereditarios o endémicos de una población. Por otra parte, la historia clínica de una atención prehospitalaria requiere de elementos e información clave para una atención oportuna y eficaz en el centro médico. Con esto tenemos a la historia clínica transeúnte. Para centros de salud de comunidades de poca afluencia se emplea una historia médica transeúnte. Esta es caracterizada por detallar los elementos de la historia clínica a un paciente que no pertenece a la localidad y únicamente asiste a la institución y a la consulta una sola vez. La historia médica por especialidades. A medida que se profundiza el estudio del paciente, se reúne la mayor cantidad de datos correspondientes a un sistema u órgano en específico y sus procedimientos constan de acciones diferentes a la historia clínica individual común. Historia médica ocupacional. En ella se registran toda la relación médico-paciente en virtud al estado de salud del paciente al momento de la consulta. En ella se toma en cuenta todos los datos de antecedentes familiares y datos epidemiológicos como zona donde vive. Todo esto con la intención de mantener un registro y seguimiento a la salud del personal, los riesgos de padecer alguna enfermedad y mejorar y garantizar el concreto desempeño del paciente en su ambiente laboral. Otras. También se puede considerar otros tipos de historia como la de visita domiciliaria o atención en ambulancia. También se puede hablar de historia clínica según la especialidad médica, de medicina, de pediatría, de cirugía, de traumatología, de ginecología y también según su formato. Historia clínica tradicional, que es la almacenada en papel, y la historia clínica electrónica, que es la que se guarda en un soporte informático. Por definición, la historia clínica debe ser única, integrada y acumulativa para cada paciente en el hospital, además de que debe existir un sistema eficaz de recuperación de la información clínica. La principal función de la historia clínica es la asistencial, pero también puede usarse en docencia, investigación o epidemiología. Para continuar, hablaremos de las partes de la historia clínica. Para ello, me gustaría resaltar la importancia que ésta tiene. La historia clínica tiene como finalidad primordial recoger datos del estado de salud del paciente, esto con el objeto de facilitar la asistencia sanitaria, ya que permite conocer los antecedentes médicos del paciente que servirán de materia prima para los diagnósticos y tratamientos posteriores. Le permite al médico evaluar la condición actual del paciente. Tenemos los datos personales. En esta sección, el personal médico se apoya en el interrogatorio para conocer referencias patológicas que el paciente pueda tener, a partir de situaciones a las que se ha visto expuesto, desde genéticamente hasta laboralmente. Los datos personales contenidos en el expediente clínico que posibilitan la identificación del paciente en términos de los principios científicos y éticos que orientan la medicina práctica. No deberán ser divulgados o dados a conocer. Los datos personales deben anotarse en el encabezamiento de la historia clínica: el nombre, dirección, número de teléfono, género, edad, ocupación, raza, nacionalidad, religión, estado civil, número de documento y el nombre del médico que lo refiere. Cada uno de estos datos, que encuadran al paciente y sus costumbres culturales, aportan por sí mismos información de utilidad médica. Las diferentes incidencias de patologías y de agentes etiológicos de acuerdo con la edad, sexo y el género. La raza es claramente conocida. Valga como ejemplo la incidencia de los tumores de Ewing en la infancia y del pulmón en el adulto, de mama en la mujer. La incidencia del
neumococo como causa del meningitis en el niño y la Haemophilus influenzae en el adulto, el cáncer de endometrio en mujeres sin actividad sexual y del cuello uterino en activas sexualmente. Se debe mencionar también la incidencia de anemias hemolíticas en poblaciones del Mediterráneo, el cáncer de estómago en japoneses o enfermedades ocupacionales o en grupos con hábitos de vida y de alimentación a los cuales orientan las diversas religiones. A su vez, el paciente necesitará durante su enfermedad el apoyo espiritual de su párroco, rabino, pastor o predicador, depende de su religión. Y por lo tanto, el reconocer su religión permite manejar mejor la integridad del ser humano. Se debe dejar constancia de la fuente de información, que puede ser el paciente mismo o quien lo represente. Seguido a eso tenemos el motivo de consulta. En el apartado de motivo de consulta de una historia clínica se expresa textualmente lo que el paciente refiere como los síntomas que le motivan a asistir a la consulta médica. Esta expresión del paciente debe ser transcrita en palabras simples y coloquialmente entre comillas. Este apartado permite al paciente describir su padecimiento desde su aparición hasta su concomitancia. De esta forma, el médico puede presumir o sospechar de datos adicionales que puedan ser cruciales para un diagnóstico presuntivo. El motivo de consulta o internación es la carátula médica de la historia clínica y debe tener como finalidad dar en pocas palabras una orientación hacia el aparto o sistema afectado, la evolutividad del padecimiento. Para esto se deben consignar los signos y síntomas y su cronología. Los motivos de consulta son tan variados como las personas que consultan, pero todos tienen como base subyacente la angustia o la depresión en una de sus formas, a veces de manera más evidente, a veces de manera más sutil, aun cuando no son los motivos conscientes de consulta, y a menudo lo son. La angustia y la depresión están detrás de todos los demás síntomas de una manera u otra. En esta parte se menciona el motivo por el cual la persona consulta. Es una mención breve que permite decir en forma resumida cuál es la naturaleza del problema. El paciente consulta por fiebre de 5 días. Debe ser anotado como el titular en la noticia periodística y en general con la terminología utilizada por el paciente: chequeo de salud, cansancio, falta de aire, etcétera, etcétera. En tercera tenemos a la enfermedad actual. La información que destaca la enfermedad actual consiste en la interpretación cronológica detallada y concisa de los síntomas expuestos por el paciente. Dentro del contexto se deben responder el cuándo inició, cómo inició, de qué manera se ha desarrollado, si ha recibido algún tratamiento y su eficacia hasta el momento de la consulta. Esta es la parte más importante de la historia clínica, ya que en esta sección se precisa qué le ha pasado al paciente. Se mencionan de forma ordenada los distintos síntomas que la persona ha presentado. En la medida que el doctor sabe más, investiga los síntomas según cómo se relacionan entre ellos, tal como se da en muchos síndromes o enfermedades. Por ejemplo, si la persona está con tos, se investiga si además presenta fiebre, expectoración, disnea, puntada en el costado, etc. Obtenida la información, se deja constancia de las distintas manifestaciones en la ficha clínica. En ocasiones es conveniente mencionar también aquellas manifestaciones que, pudiendo haber estado presentes, no están. El relato es como un cuento en el que se va narrando lo que a la persona le ha ocurrido. La información se ordena en forma cronológica. Es importante que el relato esté bien hibalanado y sea fácil de entender. Si son varios los problemas, se precisan en párrafos diferentes. 4. Historia personal. En esta sección, el personal médico se apoya en el interrogatorio para conocer referencias patológicas que el paciente pueda tener a partir de situaciones a las que se ha visto expuesto, desde genéticamente hasta laboralmente. Los antecedentes patológicos y antecedentes alérgicos. Se deben tomar en cuenta enfermedades infecciosas y patologías que puedan reflejarse en el momento de la consulta. Operaciones y traumatismos, como los dos. En el documento deben describirse las intervenciones quirúrgicas realizadas y sus fechas aproximadas. 3. Intervenciones y hospitalizaciones.
Se deben de tomar en cuenta las hospitalizaciones que ha presentado el paciente y sus razones, el tratamiento y las fechas de cada uno si ha recibido transfusiones. 4. Antecedentes genitourinarios, donde se toman en cuenta las fechas del inicio de la actividad sexual o sexarquía, menarquía y telarquía en un paciente femenino. Patologías asociadas al sistema genitourinario. Y 5. Historia laboral. Describe el desempeño que ha tenido el paciente como trabajador a lo largo de su vida. Esto con la intención de evaluar los posibles riesgos profesionales asociados a su padecimiento actual. 6. Antecedentes epidemiológicos. Comprende toda la información respecto a las condiciones socioeconómicas del paciente. Describe dónde vive, en qué condiciones se encuentra el techo, piso, paredes, con qué frecuencia se bota la basura, con cuántas personas vive, la disposición de excretas. En ella se deben exponer todas las condiciones sociosanitarias que pueda presentar un riesgo para la salud del paciente. 7. Historia personal. El personal médico deberá evaluar las disposiciones personales del paciente y sus hábitos biopsicosociales, cuántas veces come al día, qué tal es su apetito, frecuencia del sueño, frecuencia de excreciones. Hábitos y adicciones como el alcoholismo, el tabaquismo, las drogas, la actividad física, etc. 8. Inmunizaciones. Se anexan las vacunas con las que el paciente ha completado su esquema de vacunación o ficha de inmunizaciones. Ejemplo, de una persona que llega con hemorragia digestiva. El paciente presentó anoche una deposición negra de consistencia pastosa y de muy mal olor. Hacia la madrugada tuvo otra deposición de similares características. Al ponerse de pie notaba que se mareaba, no ha presentado dolor abdominal, no ha ingerido aspirina ni antiinflamatorios. Es primera vez que tiene este problema. Ejemplo de una persona con pielonefritis aguda. La paciente es diabética y comenzó 3 días atrás a presentar dolor al orinar. Además, orina muy seguido y en pequeñas cantidades. La orina es de mal olor y algo turbia. Desde 2 días atrás siente dolor en la fosa lumbar derecha y ha presentado fiebre sobre 38. Sobre la base de estos ejemplos se pueden hacer las siguientes observaciones. Es adecuado adaptar el lenguaje a términos más técnicos. Por ejemplo, decir que el paciente tuvo una deposición melénica en vez de deposición negra de consistencia pastosa y de muy mal olor. Disuria dolorosa en vez de dolor al orinar. Poliaquicura en vez de orinar muy seguido. Las manifestaciones se deben relatar en la secuela y en los días que se presentan. Por ejemplo, se usan términos como anoche, hace 3 días, 2 días, después de que comenzó el dolor, se agregó, etc. Es conveniente antes de comenzar a relatar las manifestaciones de la enfermedad señalar a la pasada algunos antecedentes. Por ejemplo, que se trate de un paciente diabético e hipertenso o que es una enferma con cirrosis hepática. Posteriormente, la sección de antecedentes mórbidos se entregan más detalles, desde hace cuánto tiempo presenta esas enfermedades, con qué medicamentos se está tratando, etc. El hacer esta mención de antecedentes muy importantes y conocidos a la pasada antes de relatar la enfermedad actual no debe llevar a la confusión de incorporar antes la amnesis próxima, toda la amnesis remota. Los datos que se ponen en la amnesis deben ser objetivos y no prestarse a interpretaciones erradas. No se debe mencionar diagnósticos que no estén bien fundamentados, ya que esto puede facilitar que un error se perpetúe. Antecedentes perinatales, neonatales y de la infancia. Estos datos se toman en cuenta principalmente para especializaciones pediátricas. Consiste en recopilar información del embarazo o de la madre, como si llegó a tomar algún medicamento o la naturaleza del parto. En pacientes pediátricos se toma en cuenta la duración de la lactancia materna y la suspensión de la misma. Se analizan también factores importantes como el desarrollo aparato psicomotor al caminar y dar sus primeros pasos. La historia familiar describe el estilo de vida de los familiares más allegados al paciente y su descendencia directa.
Patologías asociadas a madre y padre y si murieron, cuál fue el motivo de su muerte. 5. Antecedentes psiquiátricos familiares. Desde una perspectiva de salud pública, los antecedentes familiares podrían ser útiles para determinar qué pacientes tendrán el peor pronóstico. Por ejemplo, entre los que tienen depresión, trastorno de ansiedad, dependencia del alcohol y dependencia de drogas, un examen de los antecedentes familiares podría ayudar a determinar en quiénes recurrirá a la enfermedad, en quienes la enfermedad causará una mayor discapacidad y quienes es más probable que usen más recursos de tratamiento. Así, los antecedentes familiares podrían identificar a un subgrupo en necesidad de intervención primaria o precoz y para quienes tal vez se necesiten tratamientos adecuados para un accidente recurrente y que provoque mucha discapacidad. 6. Antecedentes psiquiátricos personales. La historia clínica psiquiátrica no difiere de la historia clínica en general, salvo tal vez en acentuar determinados aspectos de la anamnesis, como la enfermedad actual o los antecedentes personales y familiares, en el sentido de una mayor comprensión biográfica. La presencia de factores precipitantes y desencadenantes, la importancia de las etapas evolutivas de la vida y las relaciones interpersonales, el estilo de vida, los accidentes patológicos sufridos o la conciencia y actitud ante las manifestaciones psicopatológicas padecidas. Cuando nos referimos a antecedentes psiquiátricos personales, nos referimos a si ha padecido antes algún problema psiquiátrico, el tratamiento que hizo, sus resultados y lo mismo relativo a los miembros de su familia, etc. 7. Antecedentes penales. Los antecedentes penales son la constancia temporal en un registro oficial de las sanciones impuestas a una persona en virtud de sentencia firme, emitida por un juzgado o tribunal de ámbito penal. Es decir, son las consecuencias jurídicas determinadas en una resolución judicial firme, el orden sancionador que derivan para un individuo por su autoría de actos delictivos. Las consecuencias jurídicas quedan anotadas en un registro oficial por un tiempo determinado y con una marcada finalidad de control. Los antecedentes penales, además de la propia condena recibida en la sentencia firme, tendrán en muchos casos una influencia negativa en otros aspectos de la vida, especialmente el laboral. Influencia que dependerá de la legislación de cada país. En una historia clínica, esto se toma en cuenta debido a que un posible antecedente penal involucraría un examen sobre los trastornos psicológicos y su conexión con el crimen, puesto que para un psicólogo el psicópata es considerado un perfil común de los crímenes más atroces. 8. Historia familiar. Todos recibimos la mitad de nuestro perfil genético de cada uno de nuestros padres, junto con la información genética que determina tu apariencia. También heredas genes que pueden causar determinadas enfermedades o aumentar el riesgo de padecerlas. Por otro lado, es posible que tengas antecedentes familiares que indiquen que tienes un menor riesgo de padecer determinadas afecciones. Una historia clínica familiar puede relevar antecedentes de enfermedad en tu familia y ayudarte a identificar patrones que podrían ser relevantes para tu propia salud. El médico puede usar tu historia clínica familiar para lo siguiente: evaluar el riesgo que padezcas determinadas enfermedades, recomendarte cambios en la alimentación u otros hábitos de tu estilo de vida para reducir el riesgo de padecer enfermedades, recomendarte medicamentos o tratamientos para reducir el riesgo de padecer enfermedades, determinar qué pruebas de diagnóstico solicitar, determinar el tipo y la frecuencia de los exámenes de detección, determinar si tú o algún familiar deberían someterse a una prueba genética específica, identificar una afección que quizás no pueda advertirse de otra forma, identificar a otros miembros de la familia que tengan riesgo de padecer una determinada enfermedad, evaluar el riesgo que transmitas afecciones a tu hijo. Una historia clínica familiar no puede predecir tu futura salud,
Solo brinda información sobre los riesgos. Otros factores como la alimentación, el peso, la rutina de ejercicios y la exposición de factores ambientales también afectan al riesgo de padecer determinadas enfermedades. Las relaciones intrafamiliares son las interconexiones que se dan entre los integrantes de cada familia. Incluyen la percepción que se tiene del grado de unión familiar, el estilo de la familia para afrontar problemas o expresar emociones, manejar reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio. Los vínculos familiares son el resultado de la combinación de diversos factores, como los biológicos. En la familia se dan los lazos biológicos, hombre, mujer y madre-hijo. Los psicológicos, hay interdependencia mutua de los miembros de la familia para la satisfacción de las necesidades afectivas. 9. Familiograma. Es la representación gráfica de la familia. Contiene de manera estructurada cuántos integrantes la conforman y cómo se relacionan entre sí. ¿Qué función tiene? El familiograma es una herramienta que permite graficar la estructura familiar y sus relaciones. Se coloca el apellido de la familia en la parte central superior del familiograma. Se especificará qué significa cada símbolo en caso de que sea necesario. Se indicará la fecha de elaboración del familiograma en el margen inferior derecho. Se anotará el nombre completo de la persona que ha hecho el árbol familiar. Esto es un instrumento de trabajo imprescindible para todo médico de familia, ya que permite conocer datos de la familia con tan solo verlo, obtener información de sus integrantes y las relaciones que mantienen a lo largo de varias generaciones. 10. Examen mental. Es una recolección de datos que evalúan el estado mental del paciente desde el modelo médico. Está orientado a detectar signos y síntomas en un determinado sujeto en un dado momento. Características. Es directivo. El examen es guiado netamente por el entrevistador, psiquiatra o psicólogo. Está constituido por un formato de preguntas estándar. Los fenómenos se observan y registran. Están siempre contenidos en un compendio de psicopatología, no como en la entrevista psicológica. El examen mental es un proceso descriptivo y no explicativo. Pauta del examen mental. 1. Descripción general. Apariencia y conductas iniciales. Actitud ante el examinador. Reacción del entrevistador al paciente. 2. Descripción específica. Semiología. Conciencia, instrumento, vivenciar los elementos dependen de ella. Es condicionante. Tiene 3 funciones. A. Interioridad, distinción, vivencia y B. Alerta, conciencia, se relacionan con el mundo. C. Reflexividad, conciencia, toma conciencia de sí. Observar lucidez o alteraciones patológicas de la ciencia. C. Alteraciones cuantitativas, comprometen función alerta por lucidez empañada o nublada. Alteraciones cualitativas. A. Confusión entre vivencias subjetivas y vivencias relación con mundo externo o percepción entorno. B. Predomina mundo interno y si hay externo los integra su mundo de sueños. C. Excitación al mundo interior. D. Comunicación con cosas y seres no presentes. B. Estado crepuscular. Compromete función reflexividad. A. Estrechamiento de conciencia, retracción. B. Un efecto exaltado tiñe todo el vivenciar. Importa solo lo que tiene relación con su afecto, no capta globalidad, por eso no capta bien sus posibilidades. C. Se acompaña de ilusión, alucinación acústica, óptica. D. Organización, desorganización, automatismo, imposibilidad irracional de la vivencia. Durante breve posterior amnesia total, psicomotricidad, elemento del vivenciar. Información de los distintos, la voluntad, estado de ánimo actual, además expresa rasgos de la personalidad y el modo de percibir el mundo y relacionarse con él. En términos de una visión general, conductas y actitudes básicas del paciente. A. Inhibición psicomotriz, incapacidad de ejecutar motrizmente deseos e impulsos. El paciente lo sabe y se esfuerza por superarla. B. Hipnomimia,
Pobreza de motivación facial es inexpresividad, denota apatía, tristeza o lejanía. C. Hipocenicia, compromiso, expresividad facial y corporal. D. Asinesia, ausencia total de movimientos, expresiones faciales y corporales. E. Estupor, grado máximo de visión, incapacidad de expresión, ejecución. Asinesia, mutismo. F. Exaltación psicomotriz, aumento de actividad motora y expresiva iniciativa. Espontaneidad, taquicia, objetivos inestables y cambiantes. G. Agitación, exaltación, inquietud motora, impulsividad, incoherencia, inquietud interna al punto de estallar. H. Actividad facilitada, hiperactividad, discurso mental, asedero sin reflexión intermedia. I. Fatiga. Inicia actividades con motivación, pero a medida que avanza se agota con total rapidez, se observa durante la entrevista. J. Abulia. Inactividad por falta de voluntad, no desinterés como en la apatía. K. Acciones impulsivas. Acciones en que no media la voluntad, se impone incontrolablemente. Trastornos en relación a otros. A. Facilitación del contacto, excesiva cercanía física, sin distancia social, comentarios fuera de lugar, excesiva familiaridad. B. Abseividad, dificultad de desprenderse del vínculo establecido vicoso. C. Evitación del contacto, evita relacionarse, distancia y lejano. D. Pseudocontacto, cooperación pero falta de interés. E. Negativismo, negación a todo, evita la aproximación a activos. Inmutabilidad y activos deciden no cooperar. Ideas delirantes en relación al contenido. A. Significación delirante hacia sí mismo. P. Delirio de culpa, significación de la afirmación sustentada en conciencia moral. Castigo de Dios por haber engañado a mi marido sería un ejemplo. Delirio hipocondriaco, significación de la vivencia de salud física y corporal variada en enfermedad física. Delirio nihilista, significación de la vivencia de la vitalidad, ruina física, negación de órganos, putrefacción. Examen mental. Pueden agregarse las funciones corticales superiores. Preguntas más formales y estructuradas, generalmente provenientes de test psicológicos de inteligencia, para distinguir entre cuadros orgánicos, cerebrales y enfermedades psicógenas. Y estimar la inteligencia en pacientes que se sospecha la deficiencia mental. Evaluación estructural. Para evaluar la personalidad desde una perspectiva estructural psicodinámica incluye los estilos defensivos predominantes, la integración de identidad, juicio de realidad y vínculo y relaciones objetales. Estudios diagnósticos diferidos por insuficiencia de información, realizar interconsultas, médicos y otros profesionales de la salud para realizar exámenes físicos, exámenes especializados y de laboratorio o test psicológicos. Entrevistas con miembros de la familia, amigos, compañeros del trabajo, asistente social, para obtener un diagnóstico sociofamiliar. 11. Para clínica, interconsultas a otras especialidades. Una interconsulta es la comunicación entre dos profesionales médicos con diferentes áreas de experiencia donde el solicitante requiere la opinión sobre alguna patología del paciente a un consultor, quien emite su opinión sobre el caso. Generalmente la interconsulta se realiza sin la presencia del paciente mediante cualquier sistema de comunicación. El médico responsable busca el consejo respecto a un problema concreto de un paciente, bien sea por complejidad, severidad, especialización. El médico experto responde al solicitante emitiendo el juicio y las recomendaciones sobre la asistencia y el tratamiento a seguir respecto al problema consultado. Distinguimos los siguientes tipos. Interconsultas convencionales. Se realizan en base a un formulario preimpreso donde el peticionario registra los datos referentes al caso y el responsable de responder a la interconsulta aconseja sobre criterios de tratamiento o pruebas a realizar al paciente. La interconsulta de valoración previa a la solicitud de la cita. Algunas especialidades tienen establecido un sistema de valoración previa de los pacientes antes de solicitar una cita de primeras consultas. En estos casos,
El MAP permite el formulario de valoración y el especialista responde, haciendo indicación expresa de la conveniencia al citar al paciente en la consulta y el AE y la prioridad de la cita. Interconsultas con imágenes son realizadas mediante sistemas informáticos en las que se adjunta imágenes o registros electrónicos a los datos convencionales. Sirven de soporte a sistemas de telemedicina. Atendiendo al ámbito de explicación, podemos diferenciar las realizadas en el ámbito hospitalario a pacientes hospitalizados o en urgencias o atendidos en consultas. De las diferenciadas entre niveles, atención primaria y atención especializada. Generalmente las interconsultas se realizan de forma asíncrona entre el solicitante y el consultor, existiendo un tiempo de demora previamente pactado en la respuesta. Generalmente se pactan tiempos máximos en función de la prioridad del caso y la circunstancia del paciente. Ingresados, como ejemplo, ingresados en urgencias. El proceso de interconsultas, como cualquier proceso asistencial, desde el punto de vista de los sistemas de información, debe formar parte de la HCE. Todos los datos registrados en una interconsulta tienen que formar parte de la historia del paciente y por lo tanto deben ser almacenados de una forma estructurada en el repositorio de la HCE. La valoración informe como parte del mismo acto asistencial deben formar parte del almacén de los datos HCE y quedar a disposición de los profesionales, tanto en el entorno de la atención especializada como la atención primaria. 12. Impresión diagnóstica. El diagnóstico es la parte estructurada del informe en la que se hace una relación de los elementos claves que conforman la personalidad del paciente. Con un análisis sistemático bien delineado, la elección de las palabras y los términos adecuados en cada caso es fundamental para lograr el objetivo de transmitir al médico el resultado de su evaluación. Un diagnóstico claro y preciso permite al médico del paciente recomendar los tratamientos adecuados para él. Debe ser expresado con total credibilidad, ya que no siempre actúa como una grabadora, siendo necesaria la capacidad de producir, escribir ideas claras y precisas. Es importante considerar que, a pesar de que no se estableció ninguna relación entre la histología tumorígena y el pronóstico de las enfermedades avanzadas, los resultados de este tipo de estudios sugieren que muchos factores independientes del pronóstico no surgieron o tuvieron un impacto significativo. Esto ha llevado a la conclusión de que el pronóstico frutal será más favorable si el cáncer tiene un comportamiento indolente y progresivo lentamente. 13. Diagnósticos diferenciales. Es la relación de enfermedades que pueden ser las causantes de los síntomas y signos que sufre un paciente. Una vez que se ha realizado los anamnesis y la exploración física y antes o después de obtener pruebas diagnósticas complementarias, el diagnóstico diferencial toma en cuenta las enfermedades que podrían estar causando sus síntomas. A menudo requiere hacer varias pruebas, ya que estas permiten descartar ciertas causas y determinar si se necesitan más exámenes. Los principales tipos de diagnóstico médico son enfermedad sintomática, diagnóstico precoz o enfermedad asintomática, diagnóstico de gravedad, diagnóstico de evolución y pronóstico probable. Es establecer las diferencias que existen entre los síntomas que corresponden, en este caso, al TDAH y los síntomas que corresponden a otro trastorno o enfermedad. En ocasiones, el diagnóstico diferencial también ayuda a diferenciar lo que es un trastorno de lo que no lo es. 14. Plan de tratamiento. El plan de tratamiento forma parte del historial clínico de un paciente. El historial médico recoge todos los datos relativos al paciente, desde la anamnesis, en la que se incluyen datos personales del paciente, hasta los planes de tratamiento que el paciente ha seguido a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es un planteamiento previo que sirve de guía para el proceso de recuperación de un paciente. En un informe en el que se detalla la enfermedad del paciente, el proceso de tratamiento que se va a llevar a cabo, el objetivo del propio tratamiento y los posibles efectos secundarios.
En general, cualquier información acerca del tratamiento que se va a desarrollar puede estar incluida en este plan, desde las próximas consultas de seguimiento hasta la duración estimada. Esta información puede estar contenida en archivos de papel o puede digitalizarse. Para el paciente es fundamental conocer y seguir el plan de tratamiento completo. Entre la información específica que contiene el plan de tratamiento, cabe destacar los medicamentos relativos al tratamiento, incluyendo los horarios y las dosis, los posibles efectos. Los posibles efectos secundarios también se especifican con el objetivo de ayudar al paciente a identificarlos de inmediato si aparecen. La duración del tratamiento también se suele especificar en el plan de tratamiento. 15. La evolución interconsulta. Es el agravamiento de la enfermedad que puede medirse por signos o síntomas observables y diagnosticables. Se debe hacer una evolución de todo paciente al menos una vez al día y esta debe ser completa, incluyendo la fecha y hora en el que se escribe. Y debe tener la firma del interno que la escribe, la firma y el sello del residente que la refrenda y la firma y el sello del médico asistente que la avala. 16. Pronóstico. El pronóstico es una predicción del curso futuro de una enfermedad después de su inicio. La experiencia clínica, la información epidemiológica y la probabilidad estadística son elementos de apoyo para establecer un buen pronóstico y minimizar la incertidumbre. El médico, para establecer el pronóstico, debe tener un profundo conocimiento del problema de salud del paciente, así como los factores que pueden influir en la evolución del caso. Los estudios prospectivos de cohorte proporcionan evidencias valiosas para determinar el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Cómo describir un pronóstico? Un pronóstico se puede expresar de una forma cualitativa o cuantitativa. Con respecto a la primera, son comunes los términos buen, mal pronóstico o intermedio, o leve, moderado o grave. El término pronóstico reservado es un pronóstico incierto o desconocido. El pronóstico y las escalas predictorias son esenciales en la atención médica integral del paciente. El desarrollo tecnológico bien empleado permite emitir predicciones más precisas. Por último, hacemos mención a los aspectos éticos y jurídicos de la historia clínica. El ejercicio de la medicina y de las profesiones sanitarias, tanto en la medicina institucionalizada como en la privada, está basada en la relación médico-paciente de la que se derivan derechos y deberes recíprocos. El profesional sanitario, para prestar una buena y adecuada asistencia, tiene que respetar los derechos del paciente o cumplir con todos sus deberes, lo cual resulta muchas veces difícil dada nuestra realidad asistencial. Dentro del contexto médico-legal y deontológico del ejercicio de las profesiones sanitarias, la historia clínica adquiere su máxima dimensión en el mundo jurídico, porque es el documento donde se refleja no solo la práctica médica o acto médico, sino también el cumplimiento de algunos principales deberes del personal sanitario respecto al paciente, deber de asistencia, deber de informar, etc., convirtiéndose en la prueba documental que evalúa el nivel de la calidad asistencial en circunstancias de reclamaciones de responsabilidad a los profesionales sanitarios. En ella queda plasmada gran cantidad de información sensible de carácter personal. Allí se plasman todas las prácticas que se realizan al paciente y por tanto este documento le incumbe al personal médico de enfermería, anestesiólogo en caso de intervención quirúrgica y a los responsables de mantener resguardada la historia clínica, que son los técnicos en registros y estadísticas de la salud. Además, se puede apreciar la relación médico-paciente de la que se emanan derechos y deberes recíprocos. El profesional del área de la salud, para brindar una buena atención al paciente, debe respetar los derechos de éste. En caso de que el paciente se encuentre hospitalizado y fallezca, el único instrumento válido para realizar las investigaciones pertinentes es la historia clínica. Posteriormente se determinarán las conclusiones, si hubo mala praxis médica. En conclusión, se puede decir que
La historia clínica médica es la que refleja de forma fidedigna todas las características clínicas del paciente y su evolución periódica. Los profesionales de medicina deben reflejar todo el pensamiento médico durante el tratamiento del paciente, a fin de lograr mayor calidad de la misma. La historia clínica ideal es aquella que abarca toda la vida del paciente a través de sus sucesivos encuentros con el sistema de salud y se origina en su primer contacto con el mecanismo sanitario, por lo que debería seguirle con carácter vitalicio. Partiendo de lo anterior, se impone entonces no olvidar que para conseguir la información indispensable sobre los pacientes es preciso conocer estilos de comunicación personal, creencias y fortalezas, modelo familiar, relaciones conflictivas o de alianzas, triunfos, fracasos y prioridades, sensaciones de equilibrio y toma de decisiones, congruencia de sentimientos, conducta social y razones espirituales. Gracias.